Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. El conflicto bélico de Ucrania o en Ucrania tras la invasión del ejército de Rusia sigue profundizando en la crisis humanitaria sin precedentes en este siglo en Europa, generando desde luego un incalculable número de personas refugiadas y desplazadas huyendo de las permanentes hostilidades registradas en diferentes puntos del país. También diferentes organizaciones no gubernamentales advierten que el número de personas afectadas supera ya los 5 millones, una cifra que todo apunta seguirá aumentando de manera exponencial con el paso de las semanas si no hay un alto al fuego. World Vision España ha expresado su extrema preocupación por el nivel de intensidad destructiva, violencia gratuita y presuntos crímenes contra la humanidad que obligan a millones de seres humanos a abandonar sus hogares. En este contexto, la ONG exige que se proteja a todos los civiles, especialmente a niñas y niños, ante los ataques indiscriminados. Javier Ruiz, director de World Vision España, acaba de regresar concretamente de Rumanía y Moldavia, y queremos además abrir conversación con un profesional humanitario sobre la situación que viven los refugiados ucranianos en estos países fronterizos donde las necesidades de asistencia y ayuda para la reconstrucción son inmensas, entre ellas, por ejemplo, el acceso al agua y al saneamiento. Y ante las severas secuelas de la guerra que ya deja tras semanas de hostilidades, este mes de mayo también esta ONG celebra la Global 6K for Water, la carrera solidaria por el acceso a agua limpia más grande del mundo. La intención es que parte de los fondos de esta prueba deportiva que tendrá lugar en Madrid y en otras localidades del territorio español vayan destinados a facilitar el acceso al agua, entre otros proyectos. Esta cita deportiva además cuenta con la participación de Lorenzo Albadalejo, uno de los atletas paraolímpicos de referencia. Pero antes saludamos a Javier. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a Contraparte. Buenos días, Juan. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están las cosas en las fronteras entre Ucrania, Moldavia y Rumanía? Porque además tu fotografía es casi, de horas, ¿no? ¿De horas o de días? Sí, de días. Acabo de regresar de allí. Pues la verdad que la situación es dramática. Como muy bien comentabas, 5,9 millones de personas han tenido que abandonar Ucrania e ir a otros países y otras 7,7 millones han abandonado sus hogares y están desplazadas internas. En el caso concreto de Rumanía y Moldavia, donde yo he estado, en Rumanía ya han llegado más de 800.000 personas refugiadas y a Moldavia más de 450.000 niños, niñas y mujeres refugiadas, fundamentalmente, sí. De los puntos fronterizos, primero se habló evidentemente de la frontera más concurrida, ¿no?, por la que salieron un gran número de refugiados, que fue la de Polonia, pero ahora parece que también estas vías se están utilizando como alternativas por los bloqueos también del ejército ruso, ¿no? Sí, están llegando muchísimas personas también a Rumanía y Moldavia y con muchas necesidades. La verdad que no son solo necesidades de cubrir alimentación, ropa, kits de higiene y salud, los productos para bebés que entran también al país, sino que requieren muchísimo apoyo psicosocial para superar el trauma vivido, requieren que les apoyemos en continuar con la educación. Pude ver a una familia que había huido de Nikolaev, la madre con su hija Sofía de 9 años y Emile de 3, y cómo seguían con la educación online conectándose con los profesores desde Ucrania. Tienen muchísima necesidad de que les apoyemos en protección infantil ante el aumento de abuso, explotación y riesgo de tráfico de personas al llegar en estos niveles de pobreza, de mayor vulnerabilidad y solos al país. Sus padres quedan allí. Y en realidad la situación ahora mismo en Rumanía y Moldavia va a requerir de muchísimo apoyo en todos los sentidos, de trabajar de la mano con organizaciones de Naciones Unidas, otras ONG como World Vision y también con las autoridades locales para dar respuesta
a las necesidades de estas familias refugiadas. ¿Cómo es el trato o el recibimiento de estos países? Sabemos cómo está trabajando Polonia, un poco también por la visibilidad que ha tenido esa frontera, pero ¿cómo lo están haciendo, cómo lo están gestionando tanto Moldavia como Rumanía? Pues en Moldavia me llamó la atención la generosidad de las familias de Moldavia, cómo a pesar de ser uno de los países más pobres de Europa, se ofrecen para acoger a otras familias. Es verdad que por los niveles de pobreza y la humildad de las familias en Moldavia también requieren ayuda. El programa de respuesta humanitaria que estamos dando proporciona cupones y ayuda en efectivo no solo a las familias refugiadas que llegan a estos países, sino también a las comunidades y familias de acogida para que puedan hacer esta labor. Ahí hemos visto realmente cómo se vuelcan y cómo las autoridades locales también están cediendo centros, como el que pude ver en Bucarest. Romespo es un antiguo centro de convenciones con casi 2.000 camas de capacidad, donde se da ayuda de primera necesidad a los niños, niñas y familias refugiadas, y también pueden quedarse en ese centro hasta que encuentran un alojamiento seguro, y se están habilitando muchos en coordinación entre las autoridades locales y ONGs. Pude ver también, por ejemplo, una escuela que va a dedicar todo un ala a crear 25 habitaciones con capacidad para 4 personas. Otra universidad ha reconvertido las habitaciones de estudiante para que las familias puedan ir. O sea que realmente la respuesta tanto en Rumanía y Moldavia de las familias, de las autoridades locales, de los centros educativos para conseguir crear muchos centros de acogida de personas refugiadas es digno de mención. Mencionábamos antes una cifra espeluznante, 5 millones de personas refugiadas / desplazadas de su vida cotidiana, de su realidad, cifra que va a ir aumentando. Entendemos que tanto Moldavia como Rumanía, dos países con unas economías muy limitadas, un PIB que conocemos que no es precisamente el más generoso de Europa, tendrán sus límites, ¿no? Esto habrá que gestionarlo en el conjunto de la Unión. Sí, así es. Estamos viendo además que si se alarga el conflicto, que nadie lo quiere, seguimos haciendo un llamamiento a toda la comunidad internacional por el diálogo y la paz cuanto antes, pero si la situación se alarga, estos países van a tener que reforzar sus sistemas oficiales de salud, sus sistemas formales de educación, de protección infantil, para que todos los niños y niñas ucranianos, con el inicio del nuevo curso, puedan integrarse a los sistemas del país. Y esto requiere el apoyo de la comunidad internacional, de ONGs que estamos también ofreciendo nuestra ayuda, para ser capaces, si damos una cifra, por ejemplo, en Moldavia, puede verse incrementado un 10% la población total. Es un país pequeño con 2,7 millones de habitantes. Ya esta entrada de 450.000, algunos van luego a otros países europeos, pero se han quedado en Moldavia 200.000. Esto significa que de golpe tienes que dar respuesta a un 10% más de población sin tener los recursos adecuados, como bien mencionabas. Por tanto, ahí tenemos que estar articulando de manera flexible, evaluando continuamente las necesidades y respondiendo para trabajar en coordinación y en alianza con otras organizaciones y gobiernos, autoridades locales y dar respuesta a esta crisis. Javier, sin ánimo de comparar, pero ha habido otras crisis humanitarias con un conflicto bélico, alguno de ellos incluso todavía en vigor, presente. ¿Ha reaccionado de manera distinta Europa y lo ha gestionado de otra forma en esta ocasión? Hemos visto realmente una respuesta muy grande de la sociedad en esta ocasión. El llamamiento que hacemos desde World Vision es precisamente este tema que es fundamental para nosotros. Hay tantas crisis y conflictos no resueltos de larga duración abiertos en el mundo que lógicamente tenemos que responder a la crisis de Ucrania, pero no nos podemos olvidar de Venezuela, de Afganistán, de Siria, de República Democrática del Congo, de Sudán del Sur, de Myanmar, Bangladesh, tantos campamentos de refugiados todavía que necesitan ayuda y personas y conflictos abiertos en todo el mundo. Por tanto, me alegro mucho de sacar esta conversación porque tenemos que volcarnos con todo lo que podamos en responder a la crisis de Ucrania, pero no olvidar a las otras. Y la financiación que se habilite para responder debe ser adicional. En ningún caso, y este llamamiento estamos haciendo a los gobiernos, se pueden reducir las partidas de respuesta a estas otras crisis globales tan graves. Hablábamos de necesidades básicas, necesidades también educativas, pero dentro de las necesidades básicas, el acceso al agua quizás sea una de las cuestiones también que ahora preocupa en extremo, ¿no? Sí,
El agua y saneamiento y el acceso a una higiene adecuada es uno de los derechos fundamentales y sin él no hay vida, ¿no? Y por eso hemos decidido que una de las áreas de intervención fundamentales sea esta, poder facilitar acceso a agua potable cuando llegan al país, pero también a servicios adecuados de higiene y saneamiento a todas las personas refugiadas. Este es un sector fundamental para World Vision. A nivel global, mundial, cada 10 segundos alcanzamos a una nueva persona con agua potable y a 3 escuelas cada día. Por tanto, es un sector prioritario en las respuestas de World Vision en todo el mundo. Tenemos además por parte de World Vision esa iniciativa que une deporte con solidaridad, la Global 6K for Water. ¿Cuál es la filosofía, Javier? Bueno, realmente es una distancia de 6 kilómetros porque es la distancia media que millones de niños y niñas tienen que recorrer en el mundo para acceder a agua limpia. Esto lo pude ver en primera persona en Ghana también, donde hicimos esos recorridos largos desde las comunidades donde viven a poder tener acceso a un pozo de agua, ¿no? Lo que decimos en esta carrera es que al final caminar, correr con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, familiares, cada paso que tú das es uno menos para ellos. Es tiempo de que puedan ir a la escuela, de que no tengan que caminar esos 6 kilómetros muchas veces transportando cantidades de agua que sus cuerpos no pueden soportar, con riesgo de sufrir abuso en el camino. Y por tanto, unirse a esta iniciativa es hacer deporte, salud, es volver a salir a la calle después de tanto tiempo confinados que nos apetece a todos, poder estar con familiares, amigos en un evento deportivo y a la vez solidario. Y como decías, no solo vamos a mandar fondos para proyectos de agua en América, África y Asia, sino que en este caso una parte de los fondos de la carrera irán a la respuesta de agua y saneamiento en Rumanía y Moldavia y en la crisis de Ucrania en general. Una carrera además que cuenta con la participación de Lorenzo Albadalejo, atleta paralímpico de referencia. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Gracias por asomarte a esta ventana de solidaridad que denominamos Contraparte. ¿Qué te motiva participar en esta carrera de World Vision? Pues la verdad es que yo desde siempre, desde que empecé mi carrera deportiva en el alto nivel en 2012, intento estar involucrado con diferentes causas sociales, sobre todo en el ámbito de la infancia. Y bueno, tuve la suerte de conocer a Javier en una de ellas, con otra organización, y mantuve el contacto con él y él me comentó el fundamento de esta carrera, ¿no? Que es llevar agua, que es lo más necesario a ciertos países donde algo tan básico y algo tan común como tenemos aquí en España, que es abrir un grifo y tener acceso a agua limpia y a agua que se pueda consumir, pues en otras zonas no lo tienen, ¿no? Y cuando me comentó la situación y me comentó la carrera, pues vi la manera perfecta de vincular pues lo que yo hago, que es deporte, con mi otra gran pasión, que es el ámbito social. Y entonces pues acepté al momento pues ser embajador de esta Global 6K. Tu participación se centra en la primera carrera en Madrid, ¿no? ¿O vas a recorrer el resto del territorio español? No, yo lo que tengo hablado con World Vision, yo soy embajador de la prueba, entonces mi función es darle repercusión y estar presente ahí en Madrid. Ajá. También para la gente que quiera estar con nosotros, pero también pues darle repercusión e intentar ayudar a World Vision y a toda la gente que quiera organizar carreras locales, porque lo que tiene también esta prueba es que, aparte de la carrera fuerte que será el próximo 22 de mayo en Madrid, la ONG World Vision da la opción a todos los ayuntamientos, empresas de cualquier tipo de corporación que quiera organizar carreras locales en cualquier punto de España, de ellos asesorarle y en apenas 15 minutos poder montar una carrera y también pues sumarse a esta contribución de agua desde cualquier parte de España. Pues una interesante fórmula para abrir el grifo de la solidaridad desde cualquier rincón, desde donde nos estén escuchando. Con Javier antes hablábamos de la situación en Ucrania y principalmente de ese nivel, de ese elevadísimo nivel de refugiados y desplazados que está dejando esta guerra. Se me ocurre, Lorenzo, que en estos momentos también preocupan a aquellas personas con diversidad funcional, con discapacidades, con otro tipo de atenciones que también posiblemente se han visto atrapadas en esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, para empezar hay que entender una cosa. Una guerra es una situación límite y es una situación límite para cualquier ser humano, ¿vale? La peor abominación a la que se puede enfrentar una persona, ¿vale? Es mucha gente matándose entre sí,
y es llevar al límite al ser humano. Tenga discapacidad, tenga el nivel económico, la creencia política, la ideología o la situación personal o familiar que tenga, una guerra es lo más dramático a lo que se puede enfrentar una sociedad. ¿Qué pasa? Que en esa situación, evidentemente, los colectivos más vulnerables también son los que más dificultades encuentran. Y entre esos colectivos especialmente vulnerables podemos encontrar a las personas con discapacidad. Evidentemente, pues no tienen fácil por la movilidad, por ejemplo, entre regiones. Ya estamos viendo que cuando se producen conflictos o ataques en una región, lo que se hace es que se intenta desplazar a los nativos, o sea, a la gente de allí, a otras regiones para intentar poner en peligro a la mínima gente posible. Y claro, esa movilidad o esos cambios cuando se trata de personas con discapacidad y sobre todo con grandes discapacidades se complica. Entonces, evidentemente, pues las personas con discapacidad en este tipo de conflictos pues se ven especialmente expuestas o especialmente en riesgo. O doblemente expuestas, ¿no? Claro. Pues ahí queda nuestro embajador en esta carrera de la Global 6K Forwater, Lorenzo Albadalejo. Cualquier localidad, a cualquier punto del territorio español que quiera sumarse a este grifo abierto de la solidaridad tiene aquí primero un embajador y segundo una organización que respalda esta carrera. Lorenzo, gracias por acompañarnos aquí en Contraparte. Muchas gracias a vosotros. Javier, quería también abordar contigo una cuestión que me parece fundamental, sobre todo en el proceso de reconstrucción, porque hablemos de cuando la guerra se pare, cuando el fuego se detenga, habrá que reconstruir un país. ¿Tenéis claro cuál es el camino? Sí, el camino va a ser largo y difícil, aunque hemos hecho siempre un llamamiento al cumplimiento del derecho internacional humanitario, de no atacar infraestructuras civiles ni a ningún civil. La realidad a día de hoy es que más de 200 hospitales y centros de salud han sido destruidos, más de 1.500 centros educativos, muchos hogares. Por tanto, primero garantizar una vuelta segura al país ya va a ser complejo. Uh-huh. Luego hay que rehabilitar todas las infraestructuras destruidas y luego va a haber que mitigar los efectos derivados de esta crisis en aumento de pobreza y hambre, no solo en Ucrania y en los países de frontera, sino en muchas partes del mundo. Se está dando la alerta de que 1 de cada 5 personas a nivel global, 1.700 millones de personas, pueden tener un efecto secundario derivado de esta crisis. Por tanto, el camino para la reconstrucción, para el trabajo futuro, para volver a reconstruir sus vidas y construir una paz duradera va a requerir la coordinación, el apoyo de todo, de la sociedad civil, de empresas, gobiernos, organizaciones, y requerirá un largo tiempo, y hacerlo muy bien y coordinado para que no se repitan situaciones como esta. Sin duda que además aquí hay que sumar esfuerzos, no como comentabas o como apreciabas hace un rato en otra reflexión, el hecho de que se redistribuyan o finalmente se recanalicen ciertos fondos de cooperación, ¿no?, y de ayuda humanitaria para ahora abordar el asunto de Ucrania, sino que lo que debe de existir por parte de los Estados de la Unión Europea es un sobreesfuerzo, ¿no?, en esta materia. Totalmente. Esta es otra de las grandes peticiones que hacemos, que los presupuestos sean adicionales, nunca se resten de las necesidades de acción humanitaria, cooperación internacional para el desarrollo globales, y por tanto esto va a ser fundamental para seguir resolviendo algo a lo que como comunidad global estamos comprometidos, que es conseguir esta Agenda 2030, un desarrollo sostenible y un mundo donde tengamos paz, justicia y desarrollo para todas las personas del planeta y nadie quede atrás. Una última reflexión, Javier. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener que implementar y desarrollar planes de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo en el propio continente europeo, Pues sí, como antes comentábamos, no lo habíamos tenido tan cerca, veíamos otras crisis, está movilizado de manera muy especial a los gobiernos europeos y a la sociedad, y esto nos hace ver, ¿no?, que al final lo importante no es si está cerca o no, todas las personas valen lo mismo, todos los conflictos del mundo valen los mismos, pero es verdad que esta vez lo estamos viendo muy de cerca.
La ONG World Vision que hace este llamado y también invita a participar de esta prueba deportiva de la Global 6K Forwarder, una prueba que evidentemente se desarrollará en diferentes zonas del territorio nacional. Una de ellas es Madrid. ¿Tienes el mapa más o menos definido, Javier? ¿Qué otras? Sí, la verdad que animo a todo el mundo que nos está escuchando a entrar hoy mismo a global6kforwater.es. Ahí van a poder ver en el primer botón la inscripción en Madrid, pero luego tienen toda una lista donde pone correr en otras ciudades. Van a poder encontrar todas las carreras que hay. Por ejemplo, pues está Ponteceso en Galicia, está Aventurada, un pueblo de la Sierra de Madrid, pero he visto que hay carreras pues ya abiertas también en el Ayuntamiento de Tiana en Barcelona, varios gimnasios en Málaga y por otras partes del territorio nacional. Y para aquellos que no encuentren una carrera en su ciudad, también tienen la opción de participar a través de una aplicación móvil de Kinendus, se la descargan, caminan 6 kilómetros allí donde quieran con sus familias, con lo cual cualquier persona y desde cualquier rincón del territorio nacional puede participar. Pues tenemos la puerta abierta a poder aportar recursos para el acceso al agua y saneamiento, no solo en Ucrania, sino también en otros escenarios donde, como decía el director de la ONG World Vision, hay abiertos conflictos. Se nos ocurre en Siria, Yemen y otros puntos, Venezuela y otros puntos del mundo. Javier Ruiz, gracias por asomarte a esta ventana de Contraparte. Seguiremos en contacto. Muchas gracias, Juan. Buen día. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.